Sensores de temperatura y humedad. Esos grandes olvidados. Todavía hay mucha gente que piensa que solo sirven para mostrarnos la temperatura y la humedad en el lugar donde están ubicados. Bien, eso es correcto, pero no solo tienen esa función. Al ser sensores inteligentes, es decir, que tienen conectividad Bluetooth, Wi-Fi o Zigbee, pues los vamos a poder integrar en aplicaciones para crear ya no solo gráficas de temperatura y humedad, sino lo más interesante que es la posibilidad de crear rutinas o automatizaciones. Y dirás, ¿pero qué tipo de rutinas puedes crear con los sensores de temperatura y humedad? Aparte de las típicas de controlar la calefacción o el aire acondicionado en función de la temperatura, o por ejemplo, encender un enchufe inteligente con un ventilador o una estufa, vamos a poder crear rutinas para que, por ejemplo, en verano, si hace calor, pues que por las tardes nos cierre las persianas o cierre las cortinas para evitar que entre mucho sol por las ventanas. O al revés, en invierno, si hace mucho frío, pues que suba las persianas y abra las cortinas para que entre un poco de sol. Eso sí, como es obvio, para esto necesitas tener domotizadas tanto las cortinas como las persianas. Con la humedad, pues exactamente lo mismo. Podremos activar, por ejemplo, un humidificador en el escenario más habitual. Este tipo de sensores los podemos encontrar en dos tipos de formatos, es decir, sensores con pantalla o sin pantalla. La elección de uno u otro dependerá sobre todo para el uso que le vayas a hacer. Por ejemplo, si vas a colocar uno en el salón o en el comedor de tu casa, pues yo usaría uno con pantalla, para que ya que estamos, pues podrás ver en todo momento la temperatura y la humedad. En cambio, si lo colocas en un parking o en un trastero, pues quizá no necesites una pantalla, con lo cual con un sensor sin pantalla es más que suficiente. Como he comentado anteriormente, los tenemos con diferentes tipos de conectividad, bien sea Bluetooth, Wi-Fi, Zigbee, entre muchos otros. Además, la gran mayoría se alimentan con pilas, dado que su consumo es bastante reducido, aunque sí que es verdad que podemos encontrar algunos sensores que se pueden alimentar con cable USB tipo C. Vamos a ir viendo algunos modelos. Por ejemplo, empezamos con este de SwitchBot. Es un termohigrómetro, es decir, un sensor de temperatura y humedad, y sirve tanto para exterior como para interior. Trae una cuerda y lo podemos colgar literalmente en cualquier parte, en una zona en el jardín, en un baño, en una habitación, donde quieras. Su conectividad es vía Bluetooth y se alimenta con dos pilas y su duración es de aproximadamente 2 años. En la aplicación de SwitchBot tendremos gráficas de temperatura y humedad. Lo podremos vincular con el Hub de SwitchBot para que nos muestre la temperatura en la pantalla del Hub. Obviamente podremos recibir notificaciones y crear todo tipo de rutinas y automatizaciones. Además, con el Hub de SwitchBot es compatible con Amazon Alexa, Google Home y FTTT y Siri Shortcuts. Y también lo podemos integrar en Home Assistant. Seguimos con este sensor de temperatura y humedad de Sonoff. Es el SNZB02P, un sensor de temperatura recién salido al mercado. Su base magnética para poder colocarlo en cualquier superficie metálica. Además trae una base por si lo queremos colgar en la pared. Es Zigbee 3.0. Funciona con una pila y puede durar la batería hasta 4 años. Obviamente vamos a poder tener gráficas en todo momento, tanto de temperatura como de humedad. Y no es necesario usar un hub específico de Sonoff. Funciona con cualquier hub Zigbee 3.0, el que sea. Podremos recibir notificaciones, crear alertas y funciona tanto con Google Home como con Alexa. Y también funciona con Home Assistant. Ahora nos vamos a otro tipo. Vamos a probar el Shelly Plus sensor de humedad y temperatura. Como podemos observar, trae una pantalla donde nos muestra la temperatura y la humedad, y además el estado de la batería y el tipo de conectividad. Conectividad tanto Bluetooth como Wi-Fi. Se alimenta con 4 pilas AA o directamente con un cable USB tipo C. Lo controlamos desde la aplicación de Shelly. Y tenemos gráficas y puede funcionar sin la necesidad de conectarnos a Shelly Cloud, usando el web server integrado que tiene dentro. Usa un SP32 y además Shelly indicó que en futuras actualizaciones este sensor podrá usarse como repetidor de señal Wi-Fi. Veremos qué tal es. Obviamente yo no lo usaría, por ejemplo, de repetidor Wi-Fi para ver Netflix y cosas así, sino única y exclusivamente para repetidor de señal Wi-Fi para domótica. Ya veremos qué tal va. La duración de su batería es de 1 año y podremos crear rutinas y automatizaciones, integrarlo con otros dispositivos de Shelly o lo que necesitemos. Es compatible con Amazon Alexa, con Google Home y con Home Assistant, entre muchos otros. Después tenemos este sensor de temperatura de Tuya Smart Life. En este caso, la particularidad que tiene es que aparte de medir la temperatura y la humedad, mide la luminosidad y nos la muestra en la pantalla.
por lo que puedes crear rutinas en función de la cantidad de luz que haya en una habitación. Es Zigbee y funciona con el hub Zigbee de tu Smart Life. En Amazon Alexa y en Google Home podrás ver la temperatura y la humedad, y funciona también con Home Assistant. De Tuya Smart Life hay muchísimos modelos de diferentes fabricantes. Si buscas uno de Tuya, pues elige en función de la estética, porque en general son todos básicamente iguales y las medidas son similares. Este de Aqara, además de medir la temperatura y la humedad, tiene un monitor de calidad del aire, que es bastante interesante. Y obviamente tiene versión también sin pantalla, para medir única y exclusivamente la temperatura y la humedad. Es un dispositivo de bajo coste y una duración de batería de 2 años, y ambos son Zigbee. Switchbot también tiene modelos con pantalla, el grande y el pequeño. Aquí ya va en función de cuál te guste más, si quieres los números más grandes o más pequeños. Sonoff lanzó hace poco uno con pantalla, que también es Zigbee, y además tiene la base imantada para colocarlo en superficies metálicas. También podemos encontrar sensores de temperatura y de humedad en dispositivos como este medidor de CO2. No es su función principal, pero también nos da los valores tanto de temperatura como de humedad, además de gráficas y todo esto. Y la cosa no queda aquí. Algunos altavoces de Amazon tienen integrado un sensor de temperatura, por ejemplo el Echo 4 o el Echo Dot 5 último que sacaron, pues tienen un sensor de temperatura integrado, con lo cual podremos ejecutar rutinas en función de la temperatura del altavoz. La gran mayoría de sensores tienen un margen de error en la temperatura de más o menos 0,2 grados centígrados, y luego en humedad tiene un más o menos 1% de desfase. Además, normalmente miden desde los 0 grados hasta los 65 grados y la humedad desde el 10 hasta el 90%. Como podéis observar, los valores de temperatura y humedad son bastante similares en casi todos los modelos. Oscilan un poquito, pero vamos, son bastante similares, por lo cual podemos decir que son bastante fiables entre sí. ¿Vosotros qué sensores usáis en casa? ¿Alguna marca en concreto? Y sobre todo, lo más interesante, ¿qué rutinas tenéis configuradas o para qué los utilizáis? Dejádmelo abajo en comentarios, que me interesa bastante. Ahora os leo yo a vosotros. Y bueno, vamos a ir cerrando el vídeo por hoy. Como he dicho, este tipo de dispositivos me parecen muy interesantes y sobre todo bastante útiles. Además, no son nada caros. Os dejo enlaces en la descripción por si queréis echar un vistazo. Y nada, como siempre, muchas gracias por todo. Si os ha parecido interesante, pues darle un like, suscribiros si todavía no estáis suscritos, recordad que tenemos el servidor de Discord para el tema de dudas, tenemos el canal de Telegram para ofertas, seguidnos en TikTok e Instagram. Muchas gracias por todo y nos vemos en la próxima. Un saludo, hasta luego, adiós.